Una escuela vacía por la noche es un lugar completamente diferente al bullicio que la llena durante el día. Los pasillos, las aulas, los patios que suelen resonar con risas y pasos se vuelven inmóviles, cargados de un silencio que inquieta. Para muchos, ese silencio sería reconfortante, para otros, puede significar el comienzo de algo mucho más perturbador. Me llamo Rodrigo. Me habían contratado hace apenas unas semanas. El trabajo parecía sencillo: cuidar de la escuela de noche, hacer rondas, revisar que todo estuviera en orden. Al principio me sentí agradecido por el horario nocturno. Siempre me había considerado una persona de hábitos tranquilos. Las primeras noches fueron normales, pero había algo que simplemente no se sentía bien. La escuela es enorme, un edificio viejo con aulas que parecen nunca acabar, pasillos que crujen bajo tus pies y patios que se extienden en la oscuridad. Cada ronda me lleva alrededor de 40 minutos, caminando entre las sombras, con la linterna iluminando las esquinas más oscuras. Lo que más me inquietaba era la sensación de estar siendo observado. Al principio lo atribuí al cansancio. Era nuevo en el trabajo, no estaba acostumbrado a estar despierto toda la noche. Me convencí de que era solo mi mente jugándome malas pasadas, pero con cada día que pasaba, esa sensación se hacía más fuerte. Todo comenzó con pequeños detalles, casi insignificantes: sillas que no estaban donde deberían, pizarrones en los que aparecían garabatos, como si alguien hubiera dibujado algo con plumón. Pensé que simplemente eran cosas que los maestros olvidaban arreglar antes de salir. No le di importancia, aunque, para ser sincero, ya empezaba a notar una incomodidad en el ambiente. La noche, en la escuela, se sentía pesada, cargada. Recuerdo que una de las primeras cosas que noté fue en la biblioteca. Siempre he tenido ese olor a polvo y a libros viejos, pero esa noche sentí que algo estaba fuera de lugar. Al entrar, las estanterías estaban intactas, pero había un libro infantil abierto sobre una de las mesas. No lo pensé mucho, lo cerré y lo dejé en su lugar. La siguiente vez que entré, casi 2 horas después, no solo el libro estaba abierto, sino que algunas sillas alrededor de la mesa estaban desordenadas, como si alguien las hubiera movido con prisa. Sabía que nadie había entrado, yo tenía las llaves y la escuela estaba vacía. Lo que el velador no sabía era que estos incidentes eran solo el preludio de algo mucho más oscuro. Lo que había comenzado como pequeñas molestias, pronto se convertirían en encuentros mucho más perturbadores. Las siguientes noches, las cosas comenzaron a intensificarse. No era solo la sensación de ser observado, era algo más tangible. Pasos, al principio eran ligeros, casi imperceptibles, como los de un niño que corre descalzo por el pasillo. La primera vez que los escuché, pensé que me estaba volviendo loco. Era imposible que hubiera alguien más en la escuela. Decidí que debía revisar las cámaras de seguridad. No lo había hecho antes, porque no esperaba encontrar nada fuera de lo normal. En las imágenes, justo a las 3 de la mañana, vi a un grupo de niños. Estaban corriendo por el pasillo del segundo piso, con sus uniformes escolares. Al principio pensé que debía ser un error del sistema, tal vez una vieja grabación que se había filtrado por accidente. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Uno de los niños, el más pequeño, se detuvo frente a la cámara y la miró directamente. Su rostro no tenía ojos. Sus ojos eran solo dos cuencas vacías y sin embargo sentía que me estaba mirando. Apagué la pantalla de golpe. Mi corazón latía con fuerza. No podía explicarlo, pero sabía que lo había visto. No era una falla técnica. Con cada noche que pasaba, los fenómenos parecían intensificarse. Las risas que escuchaba en los pasillos vacíos ya no eran dulces o juguetonas. Había algo distorsionado en ellas, algo que le erizaba la piel. Fue durante mi tercera semana que decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Los directivos no me tomarían en serio,
se burlarían de mí diciendo algo como: es un edificio viejo, por eso escuchas esos ruidos, o que me acostumbraría. No los culparía. Después de todo, ¿quién iba a creer algo tan absurdo? Desesperado, empecé a hablar con algunos amigos. Algunos de ellos eran creyentes de lo paranormal. Me sugirieron que buscara ayuda de alguien que entendiera más sobre esos temas. Fue entonces cuando, tras algunas recomendaciones, contacté a una medium que, según lo que me dijeron, se había retirado de ese negocio hace años. No fue fácil convencerla de que viniera. Le expliqué lo que estaba sucediendo, los niños, las sombras, los sonidos. Al principio parecía escéptica. Ya le habían intentado hacer bromas de este tipo y no le gustaba perder el tiempo, pero la desesperación en mi voz la convenció de acompañarme una noche. Entramos juntos a la escuela. La medium apenas habló. Caminaba por los pasillos en silencio. Sus manos temblaban ligeramente. Lo primero que notó fue el frío, un frío que no debería estar allí, dado que las temperaturas exteriores eran templadas. La seguí mientras recorría la escuela. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y terror que nunca había visto antes. Cuando llegamos a una de las aulas del segundo piso, la medium se detuvo en seco, miraba hacia las ventanas y su expresión cambió. El silencio que había mantenido durante todo el recorrido se rompió con un susurro casi inaudible. Ellos están aquí. Y entonces, sin previo aviso, la medium comenzó a llorar. Le pregunté qué había visto, qué le había hecho llorar así, y entonces me dijo, entre sollozos, que los niños no estaban allí para asustar, estaban jugando, solo jugando. Eran niños que habían muerto por enfermedades, accidentes, cosas trágicas que habían sucedido fuera de la escuela, pero sus almas se habían quedado, porque aquí, en esta escuela, ellos habían sido felices. Aquí podían volver a ser lo que eran antes de morir. Me quedé quieto, un sudor frío recorría mi espalda. Supe entonces que todo lo que había vivido esas semanas era cierto. Los pasos, las risas, las sombras en las cámaras. No era mi mente, no estaba loco. No quieren irse, no están aquí para hacer daño, solo están jugando. La medium me dijo que debía dejarlos en paz, que intentar forzarlos a cruzar al otro lado podría ser más peligroso que simplemente aceptarlos. Entendí que esos niños no querían irse porque, de alguna manera, aún seguían siendo felices. Comprendí que esos niños, aunque muertos, seguían siendo niños. Estaban atados a este lugar, no por el dolor, sino por la felicidad que alguna vez encontraron aquí. Decidí dejarlos en paz. Las semanas pasaron y aunque las risas y las sombras nunca desaparecieron, aprendí a convivir con ellas. Cada vez que escuchaba el eco de sus pasos detrás de mí, sonreía, no por confianza, sino porque sabía que esos niños solo estaban jugando. Las noches que siguieron fueron distintas. El velador ya no sentía miedo cuando escuchaba los ecos de las risas en los pasillos vacíos o veía una silla moverse sola frente a las cámaras. Los niños no eran una amenaza, solo estaban atrapados en una eternidad que jamás habían pedido. Pero la pregunta que queda es, ¿hasta cuándo seguirán jugando? Los ecos de la historia que acabas de escuchar se desvanecen en la penumbra, pero recuerda, lo desconocido no tiene final. Si te atreves a seguir explorando los misterios que acechan en la sombra, los susurros que se esconden en la noche y los secretos que yacen en los rincones olvidados de tu mente, no estás solo. Puedes encontrarme como Narradores Nocturnos en YouTube, TikTok e Instagram. Allí
El miedo nunca descansa y siempre hay un nuevo enigma esperando ser revelado. Nos vemos en los límites de lo inexplicable.